Bueno, buenas tardes a todos. Muy feliz de estar aquí compartiendo esta edición de Argentina FinTech Forum, realmente multitudinaria, que ya de por sí solo lo que se ve en estos salones muestra lo que es hoy el sistema FinTech. Y también ya solo lo que se ve ahora en el escenario muestra cómo está hoy el sistema financiero argentino, ¿no? Que en Argentina FinTech Forum haya un panel dedicado a la banca pública, integrado por los principales bancos estatales del país, ya es una señal de cómo están las cosas, ¿no? De que aquella frontera entre la banca tradicional y la nueva banca digital y tecnológica está cada vez más difusa y está cada vez más débil, y la interacción y la interoperabilidad y la integración de todos los distintos jugadores que componen este sistema financiero es cada vez más clara y más profunda. Pero hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a 4 bancos claves del sector público que conforman, sumados entre sí, una porción gigantesca del sistema financiero argentino, para saber qué están haciendo en materia de innovación tecnológica, para ver qué están haciendo en materia de integración con todos los nuevos jugadores que tiene el sistema y, por supuesto, para charlar un poco de los temas que se vienen. Con lo cual, los invito a arrancar. Vamos a empezar en orden, si les parece, desde Maxi para acá. Me gustaría, en principio, preguntarles qué estrategias siguen en materia de innovación tecnológica y en materia de integración con el mundo FinTech, y si en algún sentido esas herramientas, esos productos que también cada uno podrá contar y los invito a que lo hagan, si se distinguen en algo de la banca privada, ¿no? Justamente la banca pública, el sector que siempre se caracterizó por tener presencia física donde los demás no la tienen, ¿no? Por estar en el barrio, en el pueblo o en aquellos lugares donde no había otros representantes financieros. Justamente el sector de la banca pública es hoy el que tiene otras herramientas, ya no físicas, sino digitales, para llegar. Así que, arrancando por Maxi, me gustaría arrancar por ahí. ¿Cuál es la estrategia que está siguiendo cada uno en este terreno y en qué se distingue de los actores privados? Bueno, los bancos públicos y privados en realidad estamos operando en el mismo ecosistema, así que en realidad tenemos desafíos muy similares. Nosotros podemos separar tal vez 2 pilares importantes en lo vinculado con la innovación. Primero, empezar a incorporar inteligencia artificial en todos nuestros procesos de negocios. Creamos hace un año, un poco menos, un COE de inteligencia artificial que ya tenemos 25 agentes operando, que hacen varias cosas, ¿no? Resuelven temas internos y también de relacionamiento con el cliente. Siempre me acuerdo 2 que usan mucho en mis áreas, por ejemplo, el de escucha de sentimientos del Centro de Atención al Cliente, que nos libera muchísimos recursos, aparte nos permite enterarnos en tiempo real qué problema estamos teniendo con las llamadas. Antes tenías que estar preguntándole a los operadores y ahora lo vas viendo en el momento. Otro también muy interesante es un agente que está leyendo estatutos de empresas. Nosotros tenemos muchas pymes, muchos consorcios. Los estatutos de las empresas no vienen siempre igual. Y lo que termina de hacer el agente es reemplazar a una persona que antes lo leía, acelerar el proceso de apertura de cuentas. En definitiva, lo que logramos con esto es liberar recursos, tiempo de los colaboradores para atender a clientes. Esa es una de las verticales. Y la otra fue el lanzamiento de nuestra billetera, la billetera web. Estamos con la intención de llegar a 1 millón de usuarios a fin de año. Y también la estrategia fue primero empezar con un MVP para generar transaccionalidad, muy apalancado en promos, y ahora ya estamos desarrollando la infraestructura para rentabilizarlos, ¿no? Con la venta de préstamos, tarjetas, fondos comunes, etc. Así que en definitiva, esos son nuestros 2 grandes pilares. Gastón. Bueno, buenas tardes, ante todo. Nuestro concepto vital y primordial es ser un banco digital, federal y regional, no perder esa esencia del Banco Nación. Por supuesto, mejorando la experiencia del cliente. Hoy nuestra aplicación BNA+, tiene ya 11,5 millones de clientes activos, más de 265 millones de transacciones consultivas o no monetarias y más de 80 millones de transacciones monetarias. También, y en esa mejora de experiencia del cliente, darle la posibilidad a nuestros clientes
operar 24/7/24, le llamamos nosotros, en las 24 regiones, los 7 días de la semana, durante las 24 horas, por el canal que cada cliente quiera desarrollarse. Es por eso que este año estamos ahora en noviembre por llegar a las 20.000 familias con créditos hipotecarios. El Banco Nación es el primer banco del sistema financiero argentino, pero no es solamente llegar con la primer vivienda a esa familia, sino de la forma en la que se llega. Habitualmente los bancos, particularmente en el Banco Nación, tardábamos más de 180 días con suerte, con la incertidumbre de las personas en cuanto al tipo de cambio, a la variación del dólar, a la propiedad, a los vendedores que permanentemente estaban detrás de los compradores y a toda la burocracia de papelerío que había en el medio. Hoy logramos con nuestro marketplace, BNA Más Hogares, llegar en la provincia de Mendoza al primer crédito en el marketplace, eligiendo la propiedad en solamente 56 días. Una cosa inédita en el Banco Nación por el tiempo, particularmente que demoraban los trámites. Claramente el Banco Nación también tiene, como decía Maxi, un foco en lo que es la inteligencia artificial. Claramente lo que es la calificación crediticia a pymes, buscamos hacerla mucho más expeditiva, que se puedan elegir el canal de atención a esa pyme para obtener su calificación, su crédito y claramente buscar que esa experiencia mejore rotundamente. Muy bien, Osvaldo. Gracias, Fernando. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es muy importante para Bancor estar acá presente. Gracias a la Cámara. Y bueno, Bancor tiene como pilar en esta nueva macroeconomía que se nos presentó a partir de fines de 2023 y 2024. En 3 pilares, básicamente nosotros emprendimos una austeridad inteligente, una reconversión y hacer una mayor eficiencia en cuanto a los gastos que tenía el banco y todo ese ahorro que fuimos consiguiendo poder volcarlo en lo que es infraestructura tecnológica y en todo lo que es el desarrollo tecnológico del banco. El segundo vértice vertical que tuvimos viendo fue poder hacer una estructura más eficiente y más cercana de los mandos decisorios con el cliente. Achatamos la pirámide y esto nos permite también que las tomas de decisiones estén mucho más conectadas con las necesidades que tiene cada cliente. Y en esta agilidad de la estructura, lo que hemos armado fue poder empezar a armar productos a través de las distintas tribus, donde tiene el punta a punta y de esta manera poder hacer implementaciones y mejorar el time to market de lo que normalmente teníamos. Desde los sectores comerciales muchas veces sufríamos esto de tener un proyecto pero no saber cuál era la fecha de implementación. Y hemos ganado muchísima agilidad en este sentido. Y en tercer término, también lo que hemos podido realizar y avanzar en lo que denominamos la soberanía tecnológica. Es decir, que el banco pueda tomar el control de los desarrollos, ya sean terciarizados o no, pero que también permita que conjuntamente con la necesidad que tenga el negocio, tener este punta a punta dominado. Bancor ha sido y es un banco innovador, tal vez muchos no lo conocen. Nosotros en el año 2019 fue el primer banco en el país que se pudo pagar el transporte con una tarjeta de débito, algo que era algo muy, muy extraño hasta ese momento. Hoy ya, por supuesto, hemos agregado todo nuestro medio de pago. Tal cual lo comentaba Gastón, también fuimos el primer banco que digitalizó el crédito hipotecario, donde tenemos en nuestra plataforma tanto la posibilidad de en forma online calificar a un cliente y también tener una base de propiedades ya revisada por riesgo apta para crédito para que justamente en los términos de días que comentaba Gastón poder hacerlo. 6 cada 10 créditos en Córdoba se dan a través de Bancor en los últimos 2 años. Hemos dado más de 150.000 millones de pesos en lo que fue en el año 2025 y realmente creo que esas son las diferencias tal vez cuando uno quiere comparar con la banca privada. Conceptualmente no hay diferencia, sí tenemos nichos, tenemos sectores a los cuales
obviamente nuestro banco funciona también como una herramienta anticíclica, de ir apoyando a aquellos sectores que están necesitando el apoyo de un banco para poder salir de algunas situaciones difíciles o para promover la economía. Y tenemos como lanzamiento, tal vez me estoy adelantando alguna pregunta, siguiendo un poco los pasos que tuvo el Banco Ciudad con su billetera, tener una billetera nueva, que la estamos en pleno proceso de despliegue, que se llama Vesa. Es una billetera bien vintage, una billetera que uno tal vez ni los colores lo puede identificar con Bancor, pero justamente es una estrategia de poder captar ese cliente que hoy no tenemos como cliente y poder insertar allí. La PEA de Córdoba, la población económicamente activa, que son alrededor de 3.200.000 clientes, 2 millones son clientes de Bancor. Vamos por el 1,5 millones que está faltando con esta nueva billetera. Muy bien, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si se escucha así. Bueno, básicamente desde la experiencia que venimos transitando desde el Banco Provincia, lo que pudimos demostrarnos y demostrar es que se puede ser banco público y también fintech, ¿sí? A partir de la gestión del 2020 nos pusimos 3 pilares de trabajo en el sentido de la innovación y de la revolución tecnológica que viene transitando la industria muy aceleradamente. Una es la construcción de una banca digital a través del home banking y la solución mobile, en la que hoy tenemos 3 millones de clientes que operan cotidianamente con la solución tanto de individuos como empresas, lo cual genera una revolución en términos de la dinámica del banco. En 2019 el 80% de las transacciones eran presenciales en sucursal y esa relación hoy está absolutamente invertida. Solo el 20% de las transacciones son presenciales, el resto digital. El segundo eje fue el ecosistema cuenta DNI, la solución de pagos digitales y de aceptación digital, cuenta DNI y cuenta DNI Comercio como solución aceptadora, en la que venimos trabajando y revolucionando. Arrancamos por el PST, por el pago con transferencia, incorporamos 10 millones de clientes, lo cual para el banco representó tener ni más ni menos que 6 millones de nuevos clientes, más que duplicamos los clientes del banco y las personas que con nuestros productos y servicios asistimos cotidianamente. Y el tercer pilar fue entrar en e-commerce, en el negocio de los marketplaces, y lanzamos Provincia Compras hace 2 años, que hoy es una plataforma que tiene más de 600.000 clientes, 500 comercios, hemos hecho ventas por más de $500 millones en estos años. Con lo cual, con estos 3 pilares, con estos 3 ejes de trabajo, venimos transitando un camino que duplicó los clientes del banco, que mejoró la eficiencia, la calidad y los costos de los servicios al hacerlos digitales. Y todo esto además sin perder claramente el rol de la banca pública. Y hago un punto respecto de tu pregunta inicial. Si bien somos bancos comerciales todos y competimos con la banca privada, también con el mundo fintech, a veces más competencia, a veces más colaboración, ahí hay un tema. Nosotros como banca pública tenemos un mandato legal, político, institucional, de justamente cumplir un rol para el desarrollo, para la inclusión, para la educación financiera. Y la verdad que esta revolución digital con estos 3 pilares que comentaba, no solo permitió incrementar el alcance, la cantidad de clientes y de transacciones, sino que además nos permitió un proceso muy grande de inclusión financiera para los y las bonaerenses. Y desde ese lugar pudimos sostener un valor muy importante para la banca pública, que es la cercanía. Recién se comentaba un poco esta situación de tenemos que ser una fintech, pero también al mismo tiempo estar hasta en el último pueblito, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires, para la gente que tiene que transaccionar, porque por ahí no está digitalizada, porque no tiene educación financiera, no hubo acceso a otros servicios, y el banco tiene que estar ahí para cumplir su rol social. Para desarrollar todos estos proyectos, ¿la banca pública tiene más vocación de desarrollos propios o de asociarse con empresas fintech? Porque digo, allí también hay un punto en el sentido de que tal vez el banco privado tenga una cierta agilidad para contratar, para desarrollar proyectos que uno a priori, tal vez sea un prejuicio, no lo ve en la banca pública. ¿Hay facilidad para asociarse con el mundo fintech? Ambas, me parece. A ver, por lo menos nosotros, Banco Ciudad, somos un banco mediano, no somos un banco tan grande como puede ser el Banco Nación, y
La revolución fintech vino a hacer algo que levantó la vara, ¿no? Entonces ahora todos los bancos, antes no hablábamos de la UX, el onboarding, eliminación de papeles. Ahora es un tema que está todos los días en nuestra agenda. Ahora, es muy difícil o casi imposible hacer que todas las transacciones funcionen de la mejor forma posible. Entonces nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en las principales, que son, pagamos transferencias y pagos. Y después queda otro grupo de transacciones donde estamos viendo que nos es más conveniente, y creo que es un win-win para la fintech y para nosotros, asociarnos con un tercero que nos acelere ese proceso de desarrollo, y del otro lado acceder a todos los clientes que ya el banco tiene, el millón de clientes que el banco tiene. Entonces hay ciertos desarrollos como lo que sea cripto, el día que el Banco Central no lo permita, todavía no se puede, transferencias cross-border, pagos PIX. Hay varias funcionalidades que si nos tuviéramos que poner a desarrollarlas, dejaríamos de utilizar esos recursos para desarrollar otras transacciones más core, y la verdad que la mejor forma de acelerarlo sería a través de estos partnerships. Nosotros vemos realmente una oportunidad, buscamos el complemento con la industria fintech. El caso, digo, ejemplo y paradigmático está en la apertura de transporte. Transporte era claramente un sistema cerrado. Bajo el mandato del Gobierno Nacional, el Banco Nación lo abrió y hoy nos permite tener 1 millón, llegamos este mes a tener 1 millón de viajes por sistemas que no son cerrados. Esto quiere decir que ya lo que era la tarjeta SUBE, que era un sistema cerrado, ya quedó en el pasado, y hoy cualquier persona que quiera viajar a lo largo y a lo ancho del país puede elegir su medio de pago, sea por una app fintech, sea por cualquier tarjeta de cualquier banco, en el medio de transporte que esa persona elija. Hoy ya hemos migrado el 85% de los colectivos en el país y esperamos llegar en diciembre a tener ya el 100% de la migración y que la apertura de transporte sea a nivel nacional. En el caso nuestro tenemos 3 situaciones. Nos complementamos con varias fintechs. De hecho, con Globan hemos armado nuestra billetera Vesa, que es la billetera que estamos desplegando ahora, cuya billetera tendrá foco en pago todo lo que sea movilidad, transporte, peajes, parking. Estaremos allí también remunerando cuenta con esa nueva billetera. Pero lo que sí tenemos es que ese desarrollo luego el banco lo sigue para tener la independencia de poder evolucionarla, obviamente con el apoyo de lo que tenga Globan. Después tenemos una fintech propia que hemos creado, que se llama Tacataca, que es nuestra solución de cobro, que se ha instalado en toda la provincia. Córdoba tiene 427 municipios. En cada uno de ellos estamos instalando Tacataca. Obviamente todo lo que es el cobro de rentas y Municipalidad de Córdoba, que son los 2 entes más importantes en la provincia, tienen este botón de pago. Y le hemos cedido también la adquirencia para que pueda, ya no solamente a los micro comercios, sino a los comercios medianos y grandes, poder empezar a que esa adquirencia, haciendo foco esta fintech propia, tenga la posibilidad de avanzar más rápidamente. Y por otro lado, ayer con Matías Salvato de Asteroid, que es una app que se llama Háblalo, hemos contratado su app para poder atender en cada una de las sucursales del banco en toda la provincia de Córdoba, de una manera, diría yo, muy innovadora y muy de inclusión financiera a todas las personas que tengan capacidades diferentes. Esta app realmente es un lujo poder presentarla y justamente ayer hemos anunciado la incorporación de ello. Así que el complemento es permanente y la tercera posición es desarrollos propios también, obviamente, porque todos estos recursos, cuando yo hablaba de redireccionarlo a la infraestructura y al desarrollo, el banco ha tenido una incorporación muy importante de expertos en ciencia de datos, expertos en desarrollo y todo lo que es el área de data driven, que ya el banco venía trabajando, ahora lo estamos obviamente profundizando aún mucho más, porque de esa manera podemos generar un crédito mucho más sano y también empezar a crear nichos nuevos y llegar a aquellos sectores de informalidades para poder hacer una oferta crediticia acorde.
Bien, con lo cual allí, recién Alejandro hablabas de competencia y cooperación, ¿no? Digo, eso se da tanto como en el resto del sistema, aún con ustedes necesitando cumplir los objetivos específicos de la banca pública. Totalmente, totalmente. Sí, a ver, básicamente hay distintos planos, ¿no? De la cuestión. El primero tiene que ver con que hay que ser, o por lo menos desde la banca pública de la provincia, somos pragmáticos en el sentido de combinar un poco todo. Tenemos obviamente una estructura de tecnología de desarrollo incorporada al banco, tenemos una empresa de tecnología controlada por el banco y también contamos obviamente con la asistencia y la colaboración de proveedores en distintos rubros y temas. Básicamente, cuando me refería a colaboración, cooperación, competencia, estamos hablando del resto de los jugadores que venden sus productos parecidos o iguales en algunos casos a lo de los bancos. Y bueno, es un tema que hemos venido conversando, que está creo que en el debate de la industria, de medios de pago y del sistema financiero, que es cómo equilibrar una situación de competencia, pero al mismo tiempo de cooperación, básicamente porque el objetivo, por lo menos de nuestra mirada de banca pública, en definitiva no es ni la rentabilidad ni generar ganancias extraordinarias, sino por el contrario, como decía, cumplir nuestro rol, y también consideramos que sistémicamente, en la medida en que haya cooperación, que haya trabajo en común, colectivo, vamos a poder ampliar los servicios financieros para una economía que tiene una proporción muy significativa. Ahora está en discusión esto, de giro informal y que en definitiva la necesidad tiene que ver con justamente incorporar, incluir financieramente a un sector muy grande de la población que sigue estando afuera. Y en ese sentido tomo como referencia una experiencia que para nosotros fue muy virtuosa, que fue la de transferencias 3.0, la de pagos con transferencia, que justamente lo que permitió es, en el proceso de digitalización y crecimiento del mercado de medios de pago digitales, la interoperabilidad nos llevó a poder justamente abrir el QR, hacer sistemas abiertos y no cerrados, y esto tuvo consecuencias muy claras, concretas, las podemos chequear estadísticamente. En 2019, antes de la normativa, este tipo de pagos representaban menos del 1% y hoy se están transaccionando más de 70 millones de operaciones mensuales y representa más o menos del 6% del total de los pagos digitales y electrónicos. Por eso, en esta conversación de cooperación-competencia, consideramos que el rol del regulador es muy importante para ir ordenando el sistema, tanto fintech como bancario, público o privado, con la lógica de ampliar el sistema. En ese punto, en lo regulatorio, ¿les parece que hay pendientes? ¿Les parece que el proceso de interoperabilidad está siguiendo su curso? Mira, nosotros del Banco Nación celebramos la iniciativa del Banco Central respecto a la apertura del Open Banking, del Open Finance. Digo, realmente celebramos el paso que da el Banco Central, donde une a los principales players del mercado. El 90% del sistema financiero está en esta mesa que creó el Banco Central y la vemos como una gran oportunidad. Digo, el ejemplo está en la apertura de transporte. No es que se creó la regulación y después fue la apertura. La apertura fue avanzando en cuanto a que la regulación la vino a complementar, la vino a acompañar, le vino a dar esa oportunidad. Bien, y ahí, sí, por favor, Osvaldo. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Gastón. Creo que este es un camino donde, por supuesto, va a ser perfectible, pero creo que lejos de tener el temor de compartir el dato, ¿no? Creo que acá lo que tenemos que no perder el foco es el beneficio del ciudadano. Y como banco público, puedo decir que Bancor quiere justamente que sea un banco por elección y no por obligación. Entonces, tendremos que mejorar cada vez más nuestra oferta de valor. Nosotros hemos, en esta nueva visión que tenemos, hemos segmentado toda nuestra cartera de clientes, tenemos muy en claro cuáles son las ofertas de valor para cada segmento. Esto también es una diferenciación grande, ¿no? La macro, al haber cambiado, lo que nosotros tenemos que ahora es poder darle una oferta de valor para cada tipo de público que lo que teníamos. Antes éramos más un público más general, más global, más de clase media baja, y hoy tenemos ya oferta de valor para renta alta, oferta de valor para lo que llamamos la banca Premier, que son aquellos
personas influyentes en la economía cordobesa. Y también, por supuesto, no descuidar que tal vez lo que Bancor más experiencia tiene es en acompañar a las personas del sector público o de las empresas que cobran haberes en Bancor. Hoy vendemos más tarjeta de crédito al mercado abierto, a los que no cobran haberes, de lo que cobran, porque atrás tenemos un medio de pago que es Cordobesa, que no está de mal decirlo, pero en Córdoba es realmente quien marca la cancha junto con tarjeta naranja, ¿no? Entonces estamos permanentemente viendo que quien tiene que estar beneficiado acá es el ciudadano y para eso trabajamos. Bien, les voy a pedir, no quiero dejar de pedirles a cada uno una visión sobre el tema de Open Finance, pero sobre todo apuntando a qué rol va a tener allí bancos como los de ustedes, bancos de propiedad estatal, pero de muchísima penetración en algunas zonas, y que se va a sentar en una mesa también con tal vez otros actores de tamaño muchísimo menor, de características completamente diferentes, y donde el usuario tal vez esté teniendo una cuenta o gestionando un crédito con los dos. Digo, allí va a haber una interacción obligada con actores muy diferentes a lo que son ustedes. ¿Qué esperan de eso y sobre todo qué creen que debe tener la normativa en ese sentido para contemplar esa situación? Arrancamos ahora al revés, si querés. Ahora arrancamos desde Alejandra hacia allá. Dale. A ver, la experiencia de Open Finance, Open Banking, según la etapa, a nivel internacional tiene luces y sombras. Tampoco es que hay modelos absolutamente claros o que se generalizaron modelos profundos y exitosos en todos lados. En la región, bueno, México y Brasil están un poco más avanzados. Por tanto, creemos que es una iniciativa que está bien, que hay que discutirla, que seguramente es un poco la perspectiva y la innovación de lo que viene. Creemos que tienen que haber alguna serie de pilares mínimos para garantizar justamente que en definitiva haya competencia y por otro lado que en definitiva el resultado sea una mayor inclusión financiera y un mayor alcance de los servicios financieros en un país donde, como conversábamos recién, todavía hay mucha gente afuera. Para eso creemos nosotros que es muy importante el rol del regulador, del Banco Central, que tiene que establecer una mesa equitativa, abierta y con apertura que todas las voces del sistema, tanto bancario como fintech, tengan la posibilidad de transmitir su visión, sus necesidades, su opinión. Y después creemos que también tienen que cumplirse por lo menos 2 o 3 pilares mínimos de los modelos que existen a nivel global. El primero básicamente tiene que ver con la estandarización de los datos. El segundo con la obligatoriedad, o sea, todos de los jugadores del sistema debieran tener la obligación de compartirlos dentro de este ecosistema de Open Banking. Y en tercer lugar, creemos que tiene que haber reciprocidad justamente en el proceso de compartir los datos. Y además todo esto se tiene que dar desde ya garantizando los derechos de los servicios de usuarios financieros, la conformidad de prestar sus datos de los clientes del sistema financiero fintech y por otro lado también buscando mecanismos que permitan resolver el tema del fraude, que es muy relevante. Consideramos que con esos requisitos, que falta un montón, creo que el Banco Central tiene todavía un camino largo por recorrer, sobre todo para equiparar la mesa en esta lógica de cooperación. Así que esa es un poco la visión que tenemos nosotros. Muy bien, Osvaldo. Comparto lo que dice Fernando. Sí, lo que yo creo que hay 2 puntos claves acá. Todo lo que hay el consentimiento por parte del cliente tiene que quedar claro porque tenemos data de por medio, ver cuál es la información que se puede compartir. El ente regulador tiene que, obviamente, creo que está en la etapa de escuchar las partes, pero vuelvo a repetir, tenemos que escuchar al cliente. Creo que es algo muy lógico que uno quiera, teniendo la diversidad de oferta que tiene, ver en una app todas sus cuentas en forma consolidada. Creo que ahí estará la inteligencia y el trabajo que tendremos que tener cada uno para que nos elija como cuenta principal o como app principal. Yo creo que no le tenemos que tener miedo a eso, porque creo que la oferta es una oferta integral de cómo entusiasmar al cliente para que esa app yo la utilice con el transporte, la utilice para pagar, la utilice para viajar, para poder realizar los pagos de mis impuestos, para que pueda también consultar mi saldo, para que pueda transferir.
para todo tipo. Por eso creo que es algo muy rico. Y el otro punto importante es que en algún momento el ente regulador va a tener que decir, bueno, estas son las reglas de juego similares para todos, una vez que haya escuchado a todas las partes. Hoy lo dijo la gente del Banco Central que estuvo acá. Bueno, llega un momento dado que hay que bajar el martillo. Y seguramente será perfectible después de eso, pero creo que estamos con el gran desafío de ponernos de acuerdo y arrancar. Muy bien, Gastón. Bien, yo veo una enorme oportunidad con el Open Finance y el Open Banking. Entiendo que también el objetivo principal es llevarle la libertad financiera y de elección hacia todas las personas. Creo que hay 3 elementos fundamentales a tener en cuenta. Como bien mencionaba Alejandro, la reciprocidad en el compartimiento de los datos. El segundo elemento, que también lo mencionaban, está basado en que el usuario tiene que prestar sin ninguna duda su consentimiento, su conformidad para poder compartir esos datos. Y el tercer tema que yo sí pondría sobre la mesa es la no gratuidad de esos datos. Serían, entiendo yo, los 3 elementos fundamentales a tener en cuenta y que también nos va a permitir escalar en la libertad financiera que le tenemos que dar hacia nuestros clientes. Bueno, no mucho más para agregar, solo una cosa que creo que nos olvidamos de decir, que es los dueños de los datos obviamente son los ciudadanos, son los que se tienen que beneficiar por el Open Finance, y no son solamente datos financieros los que hay que compartir, hay mucho valor también en otros datos que tienen las utilities, que tienen la ANSES, que tiene ARCA, que tienen los marketplaces, que también podrían servir y ser utilizados para mejorarle las condiciones de productos financieros a muchas personas. Muy bien, muchísimas gracias a los 4. Tratamos de llevar aquí la voz de la banca pública para la conformación de este nuevo sistema financiero. Muchas gracias a todos.